Muchas gracias a la organización por invitarnos, al Ayuntamiento de Los Llanos, directora general del Gobierno de Canarias, consejero del Cabildo. Gracias por invitarnos a esta presentación. Bueno, el objetivo de hoy es explicarles qué es la industria del deporte en Canarias. Para ello, bueno, yo me presento, soy José Hernández, empresario del mundo del deporte. Mi empresa se llama Grupo Solventia, trabajo en todas las islas, desarrollando actividades deportivas en instalaciones públicas y privadas. Y además soy el presidente del clúster de la industria del deporte, que es una asociación profesional que aglutina a todos los empresarios del mundo del deporte y la actividad física. Uno de nuestros primeros objetivos de la mano con el Gobierno de Canarias fue hacer un análisis, un diagnóstico de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la industria del deporte en Canarias. Y por tanto, para saber de qué estábamos hablando, hicimos un estudio científico con una consultora para analizar todas las islas y todos los indicadores y poder medir todos los datos que engloban el deporte y la actividad física, y de eso es de lo que le vamos a hablar ahora. El mundo del deporte, ¿se ve bien eso desde atrás? ¿Sí, con la luz? El mundo del deporte, la industria del deporte, engloba todas aquellas empresas y todas aquellas actividades que están alrededor de la práctica deportiva. Es muy sencillo para ustedes el mundo del deporte decir, oye, pues los gimnasios, por supuesto, el deporte de un ayuntamiento, el deporte federado, un equipo de fútbol, de baloncesto, pero en la industria del deporte tenemos también otras empresas asociadas que tienen que ver con la propia industria, como puede ser las empresas de turismo deportivo, las empresas de tecnología, las empresas de comercio, ¿no? Los que venden la ropa, los que venden los equipamientos. Por tanto, hablamos de un ecosistema. Los espectadores también forman parte de la industria del deporte. Hablamos de un ecosistema, los medios de comunicación, muy amplio, y vamos a medirlo. Hemos dividido el deporte en el sector privado, sociedades, empresas y personas físicas autónomos, instituciones privadas sin ánimo de lucro, las asociaciones y las fundaciones y las federaciones y los clubes, el sector público a nivel regional y a nivel local con cabildos y ayuntamientos, y la educación deportiva con la educación de formación profesional y la universitaria. Hemos identificado hasta 14 segmentos o 14 áreas que componen la industria del deporte. El deporte federado, que todos conocen, el fitness, relacionado con los gimnasios, centros deportivos, la hostelería, toda la restauración y todo el transporte relacionado con los eventos deportivos, con los turistas que vienen a hacer deporte, con los canarios que nos movemos entre islas para practicar deporte, el sector público, ¿vale? Gobierno, cabildos y ayuntamientos, cada vez más, como vimos antes, son áreas que van aumentando sus presupuestos al deporte y por tanto aportan una parte importante de esa industria. Las apuestas deportivas también forman parte de la industria del deporte, no digo que sean positivas, todo lo contrario, ¿vale? No es bueno, hay muchos problemas relacionados con la parte de apuestas, pero si medimos el impacto económico tenemos que tenerla en cuenta. La educación, la tecnología, en Canarias hay muchísimas empresas que desarrollan software y aplicaciones tecnológicas que luego se exportan a nivel mundial de análisis de datos en el deporte, de gestión de clubes, etcétera. La fisioterapia y la readaptación, todo lo que tiene que ver con salud, especializada en deporte, el equipamiento deportivo, el turismo deportivo y los eSports. Los eSports hemos analizado solamente aquellos eSports que tienen movimiento, ¿vale? Los que tienen, que podríamos catalogar como actividad físico-deporte, ¿vale? Los eSports que no llevan movimiento, que estoy sentado en una silla compitiendo otro tipo de juegos, no están contemplados aquí. Muy bien. Canarias es una región muy importante a nivel deportivo. Tenemos hasta 2.600 empresas que tienen relacionadas con el deporte, y eso es el 1,8% del total de empresas canarias forman parte de esta industria. Como ven, en otras comunidades como Cataluña, Madrid, Valencia, ese 1,8 es inferior. Por tanto, Canarias es una comunidad pionera en empresas deportivas. En cuanto a cuántas personas practican actividad física, no hablamos de deportistas federados. Hay muchísima gente que hace deporte y no está federada. Es más, la mayoría de las personas que hacen deporte no están federadas. En un estudio que se hace bianualmente a nivel nacional, vemos cómo en el año 2015 el 46% de los españoles y españolas practicaban actividad física semanalmente, y ya en el último estudio del año 22 el 52% de personas practican actividad física.
Eso significa que la mitad de la población practica actividad física de forma regular. ¿Vale? En Canarias estamos hablando aproximadamente de 1 millón de personas que realizan actividad física de forma federada y no federada. Ahí vemos la frecuencia con la que practicamos actividad física, de 2 a 3 veces por semana, o diariamente. La suma de esas dos es casi un 43%, y si le añadimos el 8% alguna vez al mes, pues hablamos de ese 50%. Y Canarias está en unos datos de práctica deportiva similares a la media nacional. Si hablamos solo de federaciones, en Canarias hay hasta 61 deportes federados, ¿vale? Y 200.000 personas federadas. ¿Qué significa eso? Antes dije que había 1 millón de personas que practicaban actividad física y deporte, y ahora les digo que hay 200.000 personas que practican el deporte de forma federada. Por tanto, hay 800.000 personas que realizan actividad física sin pertenecer a ningún club ni a ninguna federación. Bien, el Producto Interior Bruto es toda la economía que se genera en un territorio. Hay un cálculo nacional y también autonómico. Toda la industria del deporte, los recursos que genera de forma directa, suponen el 4,45% del Producto Interior Bruto, canario, ¿vale? Ese porcentaje es muy importante porque significa que si nos comparamos con otras industrias, estamos a un nivel, por ejemplo, el mundo de la construcción, ¿no? La construcción de edificios, de hoteles, de casas, es un 9% del Producto Interior Bruto, ¿vale? El deporte es el 4,5%, muy por encima de otros sectores. Y comparado con otras comunidades autónomas, estamos en un nivel alto, sobre todo por la influencia del turismo deportivo. El turismo deportivo en Canarias aporta casi 1,5 puntos más al PIB que en otras comunidades. Son 2.586 millones de euros, que como ven ahí, el sector privado aporta 1.962 millones de euros a esos 2.586. Aquí vemos cómo se dividen esos 2.586 millones de euros. Fíjense, en lo que es alojamiento relacionado específico con el deporte, bien porque son stage de temporada de equipos que vienen a entrenar, o bien porque son deportistas que se alojan alguna noche relacionada con su competición, etcétera, más sus familiares, hablamos de que el 28% del presupuesto es alojamiento. El 12% es clubes de élite, deporte federado y sociedades anónimas deportivas. ¿Vale? El Club Deportivo Tenerife, la Unión Deportiva Las Palmas, el Canarias de Baloncesto, el Gran Canaria Baloncesto y alguna otra sociedad anónima deportiva que engorda, digamos, ese presupuesto. El 10% es el comercio de deporte, ¿vale? Todas las tiendas de deporte, grandes y pequeñas, todos los productos deportivos que se venden en Canarias son el 10% de esa recaudación. Y luego tenemos hostelería, que es la parte de restauración, transportes, el sector público, el dinero público destinado al deporte, alcanza en torno al 10% de todo ese recaudación del Producto Interior Bruto. Y bueno, ahí tienen, no las voy a nombrar todas, ahí tienen todas una por una los diferentes segmentos. Esta es la misma diapo expresada de otra manera, digamos, y aquí lo tienen en millones de euros. Antes estaban porcentajes y aquí están millones de euros. ¿Ven? El fitness aporta 159 millones de euros. Fíjense cómo las apuestas deportivas están en el 6º lugar de recaudación. Fíjense el dinero que se recauda en el mundo de las apuestas deportivas, y eso es algo que desde las políticas públicas tenemos que trabajar para evitar todos los problemas que existen de adicciones y demás. Vale, el impacto directo, ya lo expliqué, es todo lo que se recauda con las actividades propiamente deportivas, pero luego hay un impacto indirecto e inducido, y les pongo un ejemplo. Cuando alguno de ustedes va a jugar un partido de pádel, se compra la ropa para el pádel, eso es impacto directo, se compra la raqueta, impacto directo, paga la cuota de la cancha, es impacto directo, pero luego ese club de pádel tiene servicios de cafetería, de restauración, tiene proveedores que le traen, no, eso es impacto indirecto, ¿vale? Entonces, y después en un tercer nivel se llama impacto inducido, pues todo ese efecto tractor que genera una economía, la suma de todo son 5.700 millones, que es casi un 9% del PIB. Vale, ¿cuántos empleos genera el deporte? El deporte genera 28.667 empleos en Canarias. Todos estos datos son del año 2024. El estudio se hizo a finales de 25 y los datos que teníamos actualizados eran a 24. De forma directa, si contamos los indirectos y los inducidos, llegamos a 60.000 empleos
que además el deporte, a diferencia de otros sectores, tiene muchísimo empleo juvenil, mucho empleo joven, y luego hay mucha paridad en el deporte, ¿vale? Hay otras profesiones que hay muchos más hombres que mujeres, en el caso del deporte hay mucha paridad, ¿vale? Es un empleo juvenil y muy igualitario. Bien, hemos querido medir la industria, pero hemos querido medir cuánto se recauda con esta industria a nivel de impuestos. O sea, todas estas empresas que vieron ahí de turismo deportivo, de comercio, centros de fitness, deporte federado, pagan impuestos, ¿vale? Pagan IJIC, pagan seguros sociales de los trabajadores que contratan. Entonces, esa recaudación de impuestos es la que hemos medido en el estudio. Hablamos de 1.690 millones de euros divididos en 389 millones de IJIC, 500 de Seguridad Social, 294 vía IRPF y 496 vía Impuesto de Sociedades. Ahí lo tienen expresado, total 1.690 millones de euros. Este dato del 24 del IJIC, en el 25 el Gobierno de Canarias aprobó una reducción del IJIC del tipo 7 al tipo 3% para las actividades deportivas. Por tanto, esa recaudación, como ven, pues puede haberse visto reducida en impacto directo, esos 150 millones, pues a lo mejor a la mitad, pero ya ven que no tiene ningún impacto porque de 1.690 millones, si hemos hecho una gran labor para el sector deportivo y realmente vamos a dejar de percibir unos 70 millones. Ahí tienen los datos de los seguros sociales y el IRPF. Toda esa recaudación es generada por el empleo, por los trabajadores que se contrata para el mundo del deporte, y el impuesto de sociedades, que es el impuesto que se paga sobre beneficios. Tendencias de la industria. El deporte es mucho más que actividad física, ¿vale? La industria del deporte es mucho más que actividad física. La industria del deporte es efecto marca. Antes escuchábamos a los políticos y se enorgullecen con razón de ver cómo el deporte crea identidad de un municipio, crea identidad de una isla, crea identidad, ¿no? Todos estamos orgullosos de los deportistas canarios que triunfan, o sea, es un efecto marca turística, marca de territorio. Es un efecto medio ambiente. No hay nada más sostenible o medioambiental que hacer una maratón en una ciudad, por ejemplo, y que no salga ningún coche a la calle, que vayamos todos a correr, o que vayamos todos con las bicicletas, o que hagamos deporte al aire libre, o que sea, medioambientalmente el deporte tiene un efecto también muy potente. El efecto social, el deporte sin duda genera valores muy importantes de cohesión, de inclusión, de salud. El efecto relacional, la colaboración público-privada tan importante para lograr los objetivos comunes. El efecto tecnológico, el efecto de conocimiento. Bien, principales conclusiones. En Canarias el 4,45% del Producto Interior Bruto para el año 2024 proviene del sector deportivo, del cual, fíjense, el 76%, 1.900 millones, es el sector privado. El resto, deporte federado, sociedades anónimas deportivas y sector público. No por eso menos importante, porque quizás la aportación que hace el deporte federado a la industria no es tanto económica, sino más del efecto marca que vimos antes, ¿no? Ese efecto en marca, efecto de arraigo, efecto de cohesión social. El deporte federado, esos ídolos que sirven para que los niños y niñas tengan ese ejemplo a seguir. Por tanto, esto no es un análisis cuantitativo únicamente, ¿no? Hay que darle valor también a esa parte del deporte federado, mucho valor. Lo mismo que el sector público. El sector público aporta aproximadamente un 10% del total, unos 200 millones, pero ese 10% es muy importante porque el sector público llega a aquellas familias, a aquellas organizaciones, a aquellos clubes que no tienen recursos o que tienen menos recursos. Por tanto, es muy importante que ese 10% se destine a los medios sin recursos. Ahí tenemos el impacto total, directo, indirecto, inducido, que hablamos de casi un 9% del PIB, 66.000 empleos en total. Este dato es un poco técnico, pero bueno, lo explico. 54 códigos SENAE significa que toda la industria del deporte, los diferentes tipos de empresas, hay hasta 54 tipos de empresas diferentes, empresas de comercio, empresas de turismo, empresas de instalaciones deportivas. Vale, los SENAE son los códigos nacionales de actividades económicas. 2.600 empresas, ya lo dije antes. Canarias es la quinta comunidad en número de empresas a nivel nacional.
está en continuo crecimiento y representan las empresas del deporte casi el 2% del total de empresas en Canarias. Ahí vemos la comparativa con otras comunidades autónomas y vemos la recaudación de impuestos, de los cuales, de los 1.690, 760 son impuestos recaudados de forma directa. ¿Qué significa eso? Significa que por cada 3,4 euros que recaudamos, se destina del dinero público 1 euro al deporte. Y esto es importante, este mensaje. No veo por aquí al concejal de deporte, creo que se fue. Este mensaje es importante. O sea, la industria recauda 3,4 euros por cada euro que aporta el sector público al deporte. Significa esto que esto es la mejor arma que tienen nuestros políticos para luchar por esos presupuestos con sus compañeros de Hacienda, de Educación, del área social, es demostrar que el deporte genera más de lo que ahora mismo estamos retornando. Bueno, y aquí tengo alguna diapositiva más técnica de la metodología que se ha utilizado para el estudio. Y bueno, por mi parte, si hay alguna pregunta, y si no, pues yo encantado de haberles presentado este estudio. Gracias, no hay preguntas. Tenemos que hacer un resumen, ¿no? Era después. El cuestionario lo paso después. Ven. Muy bien, gracias. Le doy paso ahora a mi compañera Noemí Rodríguez Sequeira, que les va a hablar del Observatorio Canario de la Industria del Deporte, que es una herramienta súper potente de análisis de todos estos datos que hemos visto a continuación y otros datos nuevos en los que se está trabajando. Gracias a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todo el mundo. Como ha dicho José Hernández, mi compañero, yo me llamo Noemí Rodríguez, soy la presidenta de la Asociación de Gestores del Deporte en Canarias. Nuestra asociación ha tenido el honor de cumplir con un encargo del Gobierno de Canarias que suponía intentar coger todos los datos que tenemos del deporte en Canarias y llevarlo a un observatorio, o sea, al Observatorio Canario del Deporte, que viene recogido en la Ley Canaria del Deporte, que está aprobada en el año 2019. Entonces, yo les voy a presentar aquí un poquito qué significa esto, ¿vale? El Observatorio Canario del Deporte es una herramienta que nos permite recoger datos, ¿vale?, para poder tomar decisiones estratégicas políticas. Por ejemplo, cuando los políticos deciden hacer piscinas, hacer pabellones, o las empresas deciden que quieren montar un local para dar entrenamiento funcional, ¿qué es lo que miran? ¿A dónde van para saber si esa idea es buena, no es buena, si va a fraguar o no? Pues, por ejemplo, esta es una herramienta que se podría utilizar. A ver. Vale. ¿Por qué se genera el Observatorio Canario del Deporte? Porque tenemos datos dispersos, porque hay diferencias insulares, porque tomar decisiones sin evidencia puede ser un fracaso total y hay que evaluar de la manera más óptima y no teniendo dificultades. Vale. ¿Qué hace el observatorio? Recopila datos, organiza estudios y facilita la toma de decisiones, ¿vale? ¿Para qué sirve? Lo hemos dicho, para recopilar información, para apoyar la planificación, para coordinar a las administraciones. Se publican muchos estudios que a su vez puedes acudir a ellos, leerlos, sacar las conclusiones y que te ayudan para contextualizar determinadas decisiones para hacer cosas, ¿vale? Hay un análisis comparado dentro del observatorio y se detectan tendencias, ¿ok? ¿Qué contenidos ofrece el observatorio? Todo esto que les estoy contando va a una página web que yo les voy a enseñar en un momentito y que todo el mundo puede entrar a bichear, trastear y mirar. ¿Qué contenidos tenemos? Mapas o dashboard, estudios, datos de interés, información sobre gestión deportiva, eventos deportivos, clubes y federaciones. Ahora mismo, el mayor reto del Observatorio Canario del Deporte es atacar a los 800.000 personas que practican deporte no federado. Ese es el gran reto que tenemos. Ahora mismo, los datos que tenemos son especialmente aquellos que tienen que ver con el deporte federado. ¿En qué puede ayudar
el Observatorio Canario al trabajo de cualquier técnico municipal, insular, gobierno de Canarias o empresas privadas. Justificamos, con los datos que hay en el observatorio, se justifican proyectos, se diseñan planes insulares o municipales, se detectan carencias, se preparan informes y se evalúa el impacto de las políticas deportivas. Por ejemplo, ¿para qué le sirve esto al Cabildo? El Cabildo, pues, accede a estos datos por municipio y de esa manera prioriza líneas de estrategia. Lo mismo pasa a nivel municipal. También la universidad analiza datos del deporte y es una fuente verdaderamente fiable para tomar decisiones, y las federaciones hacen una consulta de la evolución de sus fichas federativas. Vale, esto es porque cuando presentamos esto en un grupo de personas que trabajan en la gestión del deporte, esto es una clase práctica. Le preguntamos a las personas que están trabajando en tomar decisiones, pues utilizando el observatorio, que respondan a estas preguntas para poder ver cómo se trabaja con el observatorio. No es el caso, pero que si quieren lo podríamos hacer en cualquier otro momento. Vale, esto es muy importante de cara a las políticas públicas y de cara a las personas que usan el observatorio. ¿Cuáles son las preguntas para el debate? ¿Qué debería contener el observatorio? ¿Qué datos deberían actualizarse? ¿Qué información debería estar desagregada por isla, municipio, edad, género? ¿Y qué alianzas institucionales pueden ayudar a alimentar el observatorio? Estas son las preguntas claves que nos tenemos que hacer para que esta herramienta no se quede atrás, sino que vaya avanzando. Avanzo esto, bueno, vale, entonces, esta idea es muy importante. El observatorio lo construimos entre todos. ¿Qué significa esto? Esto no son 2 o 3 personas locas que empiezan a coger datos, lo ponen en una plataforma y a ver qué pasa. No, esta herramienta nos ayuda a coordinarnos. Esta herramienta nos ayuda a que todos en nuestro contexto podamos suministrar los datos necesarios para obtener las actividades deportivas que nos gustan, las instalaciones que nos gustan, o cómo creemos nosotros que debería ser el deporte en nuestro contexto más cercano. Pues todo esto que les he contado al final se vuelca en una página web que yo les voy a enseñar en un momentito y que pueden tomar nota para... Vale, pues como les decía, esta página web, ¿vale?, se diseña, se realiza para volcar todos los datos que les acabo de decir. Aquí hay una página principal donde se ve que se toman más de 50 indicadores, las 61 federaciones que comentaba antes José Hernández, 2,2 millones de habitantes que tiene Canarias. Les voy a poner este vídeo para que vean un poco. El Observatorio de Deportes y Actividad ¿No se escucha? de Canarias como una plataforma de análisis, investigación y difusión. Un espacio creado para comprender, monitorear y proyectar el impacto que la práctica... Muy bien, pues esto en resumen era un vídeo que debería haberse oído, pero no se oye, y no pasa nada. Al final, todos los datos que recabamos vienen a estar aquí, ¿vale? Todos los datos que se recaban pasan a un gran Excel, un Excel enorme, que al final nosotros compartimos por temáticas. Vamos a ir, por ejemplo, a la temática del deporte federado. Y no se ve muy bien porque la verdad que esto es para un portátil, pero para que ustedes vean, por ejemplo, que en el año, queremos saber qué número de licencias y por presupuestos tenemos en el año 25. Pues sabemos que aquí hay 62 federaciones, 202.000 fichas federativas y que se han destinado más de 22 millones de euros al deporte, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer nosotros es filtrar. Por ejemplo, si estamos aquí, un número de licencias por deporte, isla y estamento y edad, nos vamos, por ejemplo, a ver las fichas que había en el año 25 en el fútbol,
Vale, y aquí tenemos las fichas femeninas, las masculinas, mayores y menores de 16 años, cuántas de todos esos datos son técnicos, árbitros y cuáles son solo deportistas, eso por deportes, y así sucesivamente con la evolución de las licencias por isla y deporte, y así con todos los datos que se van recabando. Si nos vamos al menú principal, vemos que hay distintas temáticas, deportes federados, juegos y deportes tradicionales. Esto es muy importante para tomar decisiones políticas en relación a nuestros deportes vernáculos. Y aquí lo mismo, podemos filtrar por año lo que queremos buscar. Por ejemplo, si queremos decir cuántas fichas había para el arrastre canario, pues tenemos aquí 171... Perdón. Aquí vemos que hay 31 fichas en Lanzarote, 38 en Gran Canaria, de arrastre canario, y en el Hierro, Fuerteventura y La Palma, nada. Aparte de todos estos datos, que son 35 paneles distintos llenos de datos, son más de 150.000 datos recogidos y volcados aquí, y esperemos que de aquí a final de año tengamos 250.000. Hay otro tipo de partes de la página que son interesantes, como pueden ser los estudios. Esta quizás es una parte muy bonita de la página donde aparece en concreto el estudio que José acaba de presentar, que está aquí. A ver si se carga. Lo tenemos justo aquí, el impacto socioeconómico de la industria del deporte en Canarias. A ver, esto es un rollazo de datos que a lo mejor a ustedes realmente dirán, pues esta tía nos está comiendo aquí la bola con un montón de datos y un montón de cosas que no nos interesan para nada. Sin datos no se puede decidir nada. Esto es como el que va a un examen y les ponen una nota. Si suspendes, el dato que te dice que estás cateado y que tienes que estudiar más. Pues esto es igual. O sea, cuantos más datos recojamos, cuanto mejor segregados los tengamos, más fácil será para nuestros compañeros que se dedican al tema de la política poder decidir qué es lo que tienen que hacer en un futuro. Lo mismo les va a pasar a ustedes, chicos. Tienen que conocer los datos de todo aquello que van a estudiar para saber cómo lo van a afrontar. Esto es solamente un ejemplo en el ámbito deportivo. Entonces, quédense con que la recogida de datos aporta información para tomar decisiones. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, porque yo sé que esto... ¿Venga? Vale. Si tú piensas, Lorena antes dijo que el gobierno de Canarias destina aproximadamente 25 millones de euros al deporte en Canarias. Vale. Si en Canarias son, como dijo José, 1 millón de personas que practican deporte, que es casi la mitad de la población canaria, y de ese millón de personas, 200.000 se dedican al deporte federado, y Lorena dice que tiene 25 millones de euros para el deporte en Canarias, imagínate, porque no nos vamos a poner a buscar el dato, pero imagínate que de ese presupuesto que Lorena dice, destinan mucho dinero al deporte federado y no tanto dinero para las 800.000 personas restantes. Vale, ¿cómo convencemos nosotros a Lorena, a Víctor o a Jürgen para que pongan pasta para los que no van a hacer deporte federado? ¿Cómo los convencemos? ¿Se lo pedimos? Lorena, por favor. No, tendremos que coger esto y decir, Lorena, mira, un estudio del impacto socioeconómico de la industria del deporte dice que el deporte tiene este impacto, que la mayor parte de la población canaria no está federada. Queremos dinero para eso, para hacer infraestructuras deportivas, para tener más deporte, aunque no sea en una piscina, en un campo de fútbol, para generar un parque urbano, para generar una calistenia, ¿vale? Para eso necesitamos conocer los datos. Ese es el gran reto, conocer bien los datos de las 800.000 personas que no hacen deporte federado. Porque si no, ¿cómo les vamos a pedir a ellos los recursos? Pero y no solo los recursos económicos, que también, sino la mentalidad. A que todos ustedes siempre hablan de los equipos, de los jugadores, de los deportistas famosos, y nadie piensa en esos colectivos de personas que no están federadas, que no quieren hacer deporte federado. Pues hay que pensar en ellos, pero para hacer eso hay que estudiar
quiénes son, dónde están, a dónde van, con qué frecuencia, cuánto gastan, qué compran, por qué hacen eso y no lo otro. ¿Entienden? Esa es la necesidad que tenemos de buscar esos datos para que después los señores políticos a los que les votamos nos ayuden a conseguir todo eso. ¿Alguna preguntilla más? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna Levanta, te votamos. ¿Cómo es el nombre aquí del muchacho? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, encantada. Yo quiero agradecer mucho a Víctor que nos haya invitado, a Modo 5, por supuesto, a Gerardo, que no sé dónde está, que la verdad que se ha dejado la piel porque estemos aquí, porque venimos de Gran Canaria y no sabíamos si el Papa nos iba a dejar llegar aquí o no. Y quería trasladarles el agradecimiento porque venir aquí nos encanta y bueno, cualquier cosita en internet, a Cajede, y ahí nos encuentran, ¿vale? Gracias.